los hombres buenos, ¿dónde hay algún Dios? ¿Dónde está ese Hércules que parte el mal en dos? Otra vez las noches en vela soñando estar con él. ¡Caña! Yo quiero un héroe. Muy bien, grandullón. Arruinemos esa fiesta. Y muy fuerte será, muy veloz y tendrá la mirada del que ha de vencer. Yo quiero un héroe. ¡Alto! Bueno, lo primero de todo es decir que este vídeo ha sido gracias a la contribución de los miembros del canal. Podréis uniros aquí abajo, en el botón de aquí abajo que pone unirse. Sinceramente, si no llega a ser por vosotros, estos vídeos no podrían haber visto la luz. Madre mía. A ver cómo hago yo este vídeo. Batman vs Superman quizás no es la película que queríamos los fans de DC. Quizás no era la película que nos merecíamos, pero quizás, y solo quizás, era la película de superhéroes que necesitábamos. Y es mi deber en esta serie de vídeos explicaros el porqué. Batman vs Superman es una película cargada de polémica, con numerosas críticas, desde el famoso Marta, que ha llegado a convertirse en carne de memes y del que hablaremos en el siguiente vídeo, o el atropellado argumento que se tuvo que enmendar en la medida de lo posible con una versión extendida lanzada posteriormente y que serviría como parche para arreglar parte de la trama. Como la trama del desierto con la investigación de Lois para descubrir que el gobierno coopera con Lex para inculpar a Superman, la bomba de Capitolio manipulada llegando a la conclusión de que Superman no la pudo ver porque la bomba estaba recubierta de plomo, la extorsión de Lex a la chica negra para que la opinión pública vea mal a Superman. También hacer hincapié en la labor que ejerce Batman ahora en Gotham más despedado y haciendo de juez, jurado y verdugo, ya que lo llevaban su marca y acaban muriendo, dejando viudas o huérfanos a su paso, de tal manera que nos dan motivo para que Superman actúe contra Batman. Hablan más sobre el padre de Lex y los traumas que le dejó por sus abusos, las preocupaciones que tiene Clark sobre si lo que está haciendo está bien o está mal. Gracias a una conversación con su madre, hacen más evidente que Lex ha conseguido manipular a Batman, el supuesto mejor detective del mundo, a Superman y a toda América para cumplir sus planes. Muestran también cómo Lex le dio el poder al hombre, a Batman y al mundo entero, la oportunidad de acabar con Superman, es decir, de acabar con Dios. Y al no conseguir el hombre, piensa que lo hará el diablo. Y por último veríamos el contacto de Lex con Steppenwolf para la película de Justice League y la decisión de Bruce de enviar a Lex a Arkham Asylum. Todo esto forma parte del parche de una media hora más o menos de duración para enmendar los recortes de la visión de su director, Zack Snyder. Como vemos, Batman vs Superman es una película mal contada por su montaje, que no funciona y que intentó crear en una sola película un universo cinematográfico como el de Marvel, y evidentemente fracasó estrepitosamente, por no saber definirse a sí misma. No supo si profundizar en la batalla entre Batman y el Hombre de Acero, entre el pasado de Bruce, la evolución de Clark y Lex, la aparición de Doomsday, la creación de la Liga de la Justicia, etcétera, etcétera. No concreta nada y por eso no funcionó como película. Un film que consiguió dividir a los espectadores entre aquellos que la aman y aquellos que la odian. Sin embargo, aunque todo esto que menciono parece totalmente negativo, con este vídeo quiero demostrar que Batman vs Superman es una película que va mucho más allá de lo que aparenta a simple vista y que, tal y como Shrek diría, es como una cebolla. Apesta, sí. No, te hacen llorar. ¡No! ¡Las capas! Por lo que mi objetivo final con esta serie de vídeos es que veáis la película con diferentes ojos y quién sabe, quizás os termine encantando. Pues todo a veces, amigos míos, depende de la perspectiva. Batman vs Superman no es una película para todos los públicos, creo que eso es evidente. ¿A qué me refiero con esto? Pues básicamente a que más allá de los aspectos puramente técnicos de la película, por los cuales se podrían justificar varias críticas, pienso que su director Zack Snyder sobreestimó a su audiencia. Creyendo en una época donde la mayoría de las películas de superhéroes se premia a lo simplista, con tramas para niños y donde los chistes fáciles están a la orden del día, él podría crear una película con numerosos debates morales, cargada de referencias históricas, filosóficas, artísticas e incluso mitológicas, y pretender que fuera comprendida por todos. Una visión un tanto grandilocuente del director que encima tuvo que verse recortada debido a un montaje accidentado. En esta película, Zack Snyder transforma el atractivo de los cómics y el potencial de las novelas gráficas en una poderosa reflexión ética que no ha sido valorada. He mencionado que todo depende de la perspectiva, ¿verdad? Cierto es que jamás la culpa de esto debería ser para el espectador, pero a riesgo de que os digan... ¡Feliz!
Y al igual que ocurre con las obras de arte de un museo, donde un especialista puede ver cómo rezuman los detalles en las pinceladas de un cuadro, donde otro solo ve un garabato, o como un crítico de cine es capaz de descubrirnos el poder de los planos, la importancia del color o el uso de la luz en una escena, siempre seré firme partidario de que la percepción también se educa. En este sentido, Batman vs Superman no es una simple cinta de superhéroes o una película colmada de increíbles referencias a los cómics, que harán la delicia de los más fans. No es una película como la del universo de Marvel que nos dicen cómo hacer el bien, sino que aquí nos hace preguntarnos si es posible hacerlo. Es una obra que nos hará pensar qué está bien y qué está mal, que nos hará replantearnos nuestros principios morales y quizás, una vez logréis apreciar los detalles, vuestra percepción sobre la película cambie para siempre. Vamos a dividir este mega análisis en dos grandes bloques. En este vídeo hablaremos sobre el papel del villano en el cine para comprender mejor al villano de esta película tan vilipendiado por los fans. Es básicamente una defensa del personaje de Lex Luthor, pues es el personaje que al tejer sus hilos hace avanzar la trama, y finalmente hablaremos sobre el papel de la música en el cine, donde veremos cómo se relaciona esta con los personajes y las múltiples referencias que atesora. Así, para el siguiente vídeo hablaremos sobre las referencias históricas, filosóficas, mitológicas y artísticas que os hará disfrutar de la película como nunca antes. Bienvenidos a los dos vídeos que más tiempo me ha llevado realizar de todo mi canal. Bienvenidos al mega análisis de Batman vs Superman. Este es un tema muy, pero que muy difícil de tratar, pero voy a intentar explicarlo lo mejor posible. Sé que muchos odian a esta versión joven de Lex Luthor, pero este mozo pelirrojo esconde mucho más de lo que podría parecer a simple vista. Disclaimer: en este punto no voy a explicar cada uno de los momentos de la película donde se luce este villano, eso lo dejaré para el siguiente vídeo. Mucha gente ve a este Lex Luthor como un psicópata obsesionado o infantil, que balbucea y verborrea sin parar, y el cual dista mucho de aquel Lex Luthor maduro y calculador que podría hacer frente a Superman con su traje y su anillo de kriptonita. Sin embargo, en este vídeo os explicaré por qué este Luthor no solo es el elemento principal y más importante de toda la película, que por cierto ya se había representado antes a Luthors pelirrojos, sino también os explicaré por qué es el mejor Lex Luthor que se ha llevado a la gran pantalla. Ya que he leído en varias ocasiones que este Lex es un personaje endeble, poco carismático y lo peor de todo, poco intimidante. Vamos a demostrar al mundo por qué se equivocan. Para justificar tal afirmación hablaremos primero sobre qué es y qué hace bueno a un villano, ¿de acuerdo? Vamos allá. A lo largo de la historia, villano y antagonista han sido muchas veces tratados como sinónimos, sin embargo, existen numerosas diferencias entre ambos. Los villanos normalmente suelen ser más simples, automáticamente los relacionamos con aquel personaje que tiene malas intenciones desde el principio, cuyo objetivo no es otro que el de crear conflictos con sus acciones debido a su falta de entendimiento con los personajes principales o protagonistas, pudiendo haber, o no, un porqué que lo justifique. Lo que termina por hacerlo un personaje claramente unidimensional. Por definición, un villano es un antagonista, aunque en algunas ocasiones no tiene por qué haber una moralidad absoluta debido a que se da un razonamiento que nos justifica la forma de actuar de un villano. Ahí reside la importancia y el valor a la hora de escribir a un buen villano. Podríamos meternos en quién define la moral, pero eso ya lo dejaremos para otro vídeo. Como decía, podremos tener un villano malvado, canalla o ruin, pero si logramos justificar a un personaje fuera de una sencilla descripción, haremos que se le dote de cierta complejidad, de cierto atractivo más allá de ser un simple oponente que intenta realizar sus malvados planes. Y es que, a fin de cuentas, esto es lo que buscamos en un buen villano. Un villano es más un adversario que está atravesando el camino de la oscuridad, del mal, tal y como podría hacer un simple delincuente o criminal que atraca pistola en mano, como podría catalogar al hombre que mató a los padres de Bruce. Mientras que, por otro lado, un antagonista no tiene por qué ser necesariamente cruel, perverso, maligno, infame, o realizar acciones malvadas por placer para representar un contratiempo. Ejemplo de esto podrían ser dos rivales de fútbol, el rey Harold de Shrek 2, segunda referencia de Shrek hoy, lo siento, es que es genial.
el rey Egbert de Vikings o el caso de Apollo Creed en las películas de Rocky. Con esto no estoy diciendo que no existan villanos complejos, carismáticos o interesantes, sino todo lo contrario. Si llegamos a comprender la ética y la moral que justifiquen las acciones del villano, podríamos ver personajes increíbles, ricos en matices y que serían un ejemplo o paradigma a seguir en la construcción de un villano interesante. A continuación daré algunos tips o consejos para la construcción de un buen villano. En primer lugar, pienso que un buen villano tiene que tener sobre todo la mentalidad de que lo que está haciendo es lo correcto, lo que debe hacerse, aunque haya momentos de duda, por supuesto, ya que incluso en ocasiones puede llegar a compartir esa misma visión. En este punto, tanto Lex Luthor como Thanos en Infinity War comparten esta misma premisa: acabar con la amenaza de Superman, que podría ser la perdición de los humanos por un lado, si se vuelve loco, y restablecer el equilibrio de todo el universo por otro. Hay que darle una personalidad al villano. Por muy malo que sea, y aunque un villano tenga carisma, nunca será tan bueno como un personaje que tenga cierto grado de complejidad. Por eso me gusta mucho más el Loki de las últimas películas, que se debate constantemente entre lo que quiere y lo que realmente está bien, que el de las primeras, en las cuales es el villano because... ¡Mira, un patito tocando los bongos! No tienes que buscar hacer humano, entre comillas, al villano, sino que a pesar de que llegue a tener sus características definidas, consigas que no sea víctima de arranques de furia, tristeza, alegría, rabia, dolor, placer o cualquier otra emoción sin una justificación previa. No hay cosa que nos saque más de una película que el típico villano que se hace malo porque sí o por una justificación simple o estúpida, sin haber trabajado en este aspecto anteriormente. Daenerys. En el caso de Lex Luthor sí vemos una justificación a su comportamiento. A lo largo de la película se nos muestra cómo los múltiples abusos por parte del padre de Lex hicieron mella en su psique. El ególatra de su padre nació en la Alemania del Este, comiendo galletas rancias, y todos los sábados tenía que ir al desfile para agitar flores para los tiranos. Su padre no se podía permitir libros, tenía que rebuscar en los periódicos. Imaginaros lo que tuvo que sufrir Lex ante los abusos de una persona que nació bajo estas circunstancias llenas de austeridad. De hecho, se ha encontrado que los niños que sufren maltrato psicológico muestran una serie de dificultades emocionales y de comportamiento, tales como una autoestima negativa, impulsividad y comportamientos extraños como conductas autolesivas, tics o rabietas. Estas dos últimas muy presentes en el personaje de Lex. Por lo visto, cada vez es más frecuente, según diversos estudios, encontrar que los jóvenes con antecedentes de maltrato psicológico en la infancia presentan con mayor probabilidad falta de atención, agresividad, hiperactividad, problemas de conducta y delincuencia. Como veis, parte del comportamiento de Lex estaría justificado en la película. Aparte de esto, deja bastante claro en numerosas ocasiones que él haría lo que hiciera falta para salvaguardar a la humanidad. Ya sabéis, el fin justifica los medios, una frase atribuida a Nicolás Maquiavelo, aunque él nunca la pronunció. De esto hablaremos más adelante en el siguiente vídeo. Por otro lado, si tu villano es un demente, trátalo como tal, como un maldito loco demente, pero muéstranos qué es lo que hace que lo sea, como pudimos ver en la película del Joker. Creo fervientemente que la personalidad del villano estará siempre por encima del nivel de maldad. Si es un personaje con ideales, pero no tiene una serie de características humanas con las que podamos empatizar o entender al personaje, sería simplemente un villano que vive por sus ideales y no estaría realmente peleando por ellos. No entenderían la causa por la que pelea. Si pasa esto, estaríamos viendo más bien lo que se conoce como un plot device, una herramienta que se utiliza en el cine para hacer avanzar la trama hacia adelante, pudiendo confundir al espectador y pudiendo a su vez hacerle caer al mismo en la pérdida de la suspensión de la incredulidad. Insisto, ¿os acordáis de Daenerys Targaryen? Aunque pueda parecer extraño, las personas tienden a fijarse más en razones egoístas que desinteresadas. Supongo que debido a la propia naturaleza del ser humano. En el cine nos sentimos más atraídos por una razón egoísta, el uso del villano es en ocasiones una forma de satisfacer nuestros deseos transgresores y evidentemente causan más interés que una acción altruista y sincera, ya que ha sido demasiado abundante en el cine desde siempre y tiende a ser muy aburrida. Por eso, a día de hoy, cada vez más gente encuentra mucho más interesantes a los villanos que a los protagonistas. Hades en Hércules, Loki en las películas de Thor, Darth Maul en Star Wars, y eso que casi no habla, el Joker, Cómodo en Gladiator, Gollum en El Señor de los Anillos, Hans Landa en Malditos Bastardos, etcétera, etcétera, etcétera. También considero que a la hora de crear un buen villano no hay que hacerlo súper enigmático, de tal forma que únicamente genere solo especulación constante de qué se traerá entre manos, porque no estarías justificando su comportamiento. No hay creatividad en hacerlo súper intrigante, encubierto y sobre todo porque luego pueden llegar las decepciones.
como puede ser en el caso de Lord Voldemort, hablando exclusivamente de las pelis. Se generó una figura en torno hacia su persona exagerada, un enigma constante sobre qué tramaba para finalmente darnos una versión descafeinada que es vencida por unos niños en varias ocasiones. De hecho, Grindelwald en una sola película ha demostrado ser mejor villano que el supuesto mago tenebroso más grande de todos los tiempos. Otro caso sería el de Snoke en Star Wars, un personaje súper enigmático cuya trama fue resuelta de la manera más simple posible, dejando a millones de personas totalmente decepcionados. Y cómo olvidar al Rey de la Noche, ¿verdad? El cual sin mediar palabra consiguió ser súper carismático e imponente para tener un final abrupto y quedar como uno de los villanos más simples y planos de la historia. No penséis que tengo nada en contra del misterio generado alrededor de la figura de personajes, al contrario, pero sinceramente pienso que este es un elemento que debe tomarse como los McFlurries de Oreo con chocolate del McDonald's, es decir, con muchísima moderación y en su justa medida. Si por el contrario, lo único que pretendes es buscar darle enemistad a otro personaje con nuestro villano, no hagas por favor, por favor, de verdad, no hagas al villano el típico personaje con dinero que se siente superior a los demás, pero que en realidad es un ser despreciable, un postureta como los pijos y galletas en la de Instagram, vaya. Y para mí no hay villano más plano y simplón que este. Si por el contrario piensas hacerle un rival, intenta darle unas justificaciones creíbles a su comportamiento, ya que nadie se vuelve malo o cambia su mentalidad de la noche a la mañana. Bueno, Daenerys parece que sí, vale, ya paro. A no ser que sea un motivo justificado. Ahí es donde entra el mimo, el cariño y el saber escribir bien la personalidad de un villano. Aquí podríamos hablar del personaje de Anakin Skywalker y de su caída al lado oscuro de la noche a la mañana, que se sintió algo precipitado en el episodio 3, La venganza de los Sith, pero que tiene su justificación y sus motivos que se muestran a lo largo de esa y de las anteriores películas. El motivo por el que Anakin se pasa al lado oscuro no es única y exclusivamente el amor. Ay, el amor. ¿Cuánto daño ha hecho? Evidentemente ese es el desencadenante y catalizador final, pero a lo largo de la saga vemos como no solo siempre ha sido egoísta, sino que también se ha dejado llevar por sus emociones, ha ido desconfiando cada vez más del Consejo Jedi, le han puesto entre la espada y la pared entre su trabajo como Jedi y su amistad con su maestro y con Palpatine, ha visto en varias ocasiones cómo no puede soportar ver perder la vida a las personas que le importan, puesto que se siente muy frustrado e impotente, lo hemos visto tener también miedo de perder a esa gente que amaba y ha mostrado en numerosas ocasiones abiertamente sus ideales imperialistas. Joder, si es que hay personajes en todo el canon que se volvieron al lado oscuro por muchísimo menos. Por lo tanto, no solo existe un motivo, sino varios, para hacer cambiar de la noche a la mañana a un personaje protagonista y convertirlo en el villano más famoso de la historia del cine. Ahora, eso sí, tampoco hay que buscar hacer al villano una víctima de todo, no sé si me entendéis. No se puede decir, es que nació malvado, para justificar sus acciones. Y por último, pero no por ello menos importante, no hagas que el villano pierda de vista sus objetivos, es decir, puede que hayas construido un personaje completo, uniforme y totalmente en armonía o conformidad entre lo que piensa y lo que hace, pero si de repente destruye todo lo que creía ser sin tener ningún progreso, estamos ante una mala caracterización. Yo creo sinceramente que esto podría aplicarse a todo lo que hizo JJ Abrams en el ascenso de los Skywalker con respecto a The Last Jedi. Se puede tener un pequeño errorcito e incluso es bueno que se puede debatir, pero no se puede permitir que haya todo un cambio de perspectiva. No creo que sea el único que piense que un buen villano debe ser mínimamente inteligente, pues no concibo la idea de un buen villano que sea literalmente estúpido. Una mente activa y preclara es súper atractiva e interesante, por eso pienso abiertamente que este Lex Luthor es el más intrigante de todos, ya que durante el film es conocido como un bibliósofo filántropo, algo que a priori parecería contraproducente, altamente calculador y manipulador, y un amante de la sabiduría. Rasgos que, como ya he dicho, resultan más atrayentes en un villano que cualquier nivel de maldad. Lex es muy inteligente porque hace alarde en numerosas ocasiones sobre que conoce muy bien el pasado, y eso le hace entender mejor el presente, dándole una perspectiva diferente, lo que le otorga el poder de mejorar el futuro. Sinceramente creo que pese a que Snyder convierte en objeto principal de su argumento a Superman y reserva a Batman el papel de testigo narrador, el verdadero protagonista de Batman vs Superman no es ni Batman ni Superman, sino Lex Luthor, puesto que es el que hace avanzar la trama, el que hace que los dos superhéroes se enfrenten y además es el personaje sobre el que gira el mayor peso narrativo de la cinta. Vamos a ver si es que es el que provoca incluso la muerte de Superman. Lex termina cumpliendo su objetivo al igual que Thanos en Infinity War. Él es el protagonista. Por eso, al igual que los directores rusos en Infinity War,
parece que Snyder ha querido en esta película justificar desde el minuto 1 el comportamiento de Lex. En el siguiente vídeo veréis todas las referencias históricas, filosóficas y mitológicas que pronuncia Lex Luthor y vais literalmente a alucinar, os lo prometo. Y ahora hablaremos sobre qué es lo que hace a Lex un buen villano. Uno de los principales motivos es el desafío que supone. Cuando el desafío es el típico quiero acabar con el mundo, se nos hace demasiado tedioso, repetitivo y aburrido. Cuando el objetivo es inverosímil, no hay ningún desafío, suspense o tensión. En cambio, tal y como hace Lex, cuando el villano fuerza al héroe a tomar una decisión dejándole una posterior marca, haciendo hincapié no en qué es lo que hace el villano, sino en cómo lo hace y por qué lo hace, nos indica que el villano ha sido escrito con mucho mimo y trabajo. Por eso, el momento de catarsis de Lex, y mi favorito de toda la película, es justo cuando consigue doblegar a su enemigo número 1, cuando consigue doblegar a Dios. Hay muchos tipos de villanos, desde las típicas máquinas de matar, como en Terminator, pasando por aquellos sedientos de poder, los psicópatas como Joker, los que son antítesis del héroe, etc. Pero en general, ¿qué es lo que hace bueno a un villano? Pues pueden ser varias cosas, pero principalmente diría que su carisma, el diseño, su poder, el trasfondo y el nivel de maldad que atesora. Y en cuanto a Lex, pues sinceramente pienso que tiene un gran carisma, unos diálogos muy acertados, hablaremos a continuación sobre ello, y también tiene un trasfondo trabajado, esa situación o intención que subyace tras la apariencia externa y visible de una acción o situación, que en definitiva es la base en la que se sustenta su personaje, lo que explica por qué hace lo que hace básicamente. Sin embargo, tanto el diseño como su poder son los puntos en los que flaquea el personaje, eso es algo evidente. En cuanto al diseño, ojito a esto, Chris Terrio, su guionista y también guionista del episodio 9 de Star Wars, dijo que pensaron en cómo sería un capitalista de mente actual, buscando inspiración en muchas de las importantes corporaciones de alta tecnología del mundo real. Se encontró con un entorno que suele cultivar la excentricidad como una virtud y que recompensa la innovación y la creatividad. Sumando dichas cualidades a una psique ya enferma, volvió a imaginarse a Lex como un villano más joven, brillante, posmoderno, consciente de su propia ruindad y que ha optado por utilizar su fortuna y su poder para destruir a un ser que a priori parece invencible. Y en cuanto a su poder, es un poco difícil de definir si es poderoso o no, depende de la escala en mi opinión, ya que el propio Lex nos dice que es un personaje con mucho conocimiento y recursos, pero a menudo entra la paradoja de si el conocimiento es poder, ¿por qué él no es poderoso? Sin embargo, ya sea como científico, como empresario, como mafioso o como político, su capacidad para alcanzar y mantener posiciones de poder resulta imbatible. Por último, en cuanto a maldad se refiere, el personaje se vuelve más complejo de lo que parece, ya que básicamente en el fondo Lex lo que quiere es salvar a la humanidad, pero ¿a qué precio? Entonces, ¿qué es lo que hace finalmente a Luthor un buen personaje? Pues, en primer lugar diría que sus diálogos, más allá de su verborrea, cuenta con momentos clave que profundizan en su personalidad. Los diálogos reflejan al personaje, creo que eso es algo evidente. Es verdad que no hace falta que un personaje hable para dotarlo de una caracterización o que sea inteligente. Un buen diseño de personaje debe darnos la impresión de quién es y cómo es, pero se trata solo del soporte más superficial de representación que hay. Elementos como su actitud, su comportamiento y su trato con otros se debe reflejar en cómo maneja su vocabulario, si su vocabulario es simple o ingenioso, si tiende a despotricar o bromear, si suele insultar o por el contrario respetuoso, etc. Su forma de hablar y sus palabras nos debe transmitir la idea de quién es, si es inteligente pero retórico, noble pero cretino, presuncioso pero simpático e ignorante, sarcástico y perspicaz, etc. Un diálogo acorde da más personalidad que cualquier diseño, aunque evidentemente si combinas ambos, la mezcla es impresionante. En segundo lugar, otro motivo por el cual me parece un gran villano es porque Lex tuvo un gran impacto para con otros personajes. Podrás tener muy bien definido a cualquier personaje, tener líneas muy buenas y respuestas muy ingeniosas, pero si lo que dice no repercute para con otros, estarías asfixiándolo. Como comprenderéis, todo es recíproco en un mensaje. Tener empatía y comprensión, aunque esté mal una postura, se vuelve necesario para continuar ese efecto bola de nieve de los eventos construidos. En tercer lugar, otro motivo más es que básicamente todo lo que dice tiene un sentido, hasta sus entre comillas bromas. Denota constantemente el tono del momento. Digamos que hasta en los momentos más enfermizos de Lex van acordes con lo que se nos ha mostrado a lo largo de la película. No consiguen sacarnos de la misma. Esto también es gracias en parte al actor Jesse Eisenberg, que hace un gran trabajo de interpretación. En definitiva, Lex Luthor reúne varios de los puntos que hacen a un villano memorable y sobre todo
mejor que los otros Lex que se nos han mostrado en la gran pantalla, desde el carisma, pasando por su extrema inteligencia para tejer los hilos que acabarán con sus enemigos, llegando al trasfondo sobre el que se nos presenta y sobre todo por sus diálogos, cargados de una sabiduría sibilina y mordaz capaz de doblegar al mismísimo Dios en la Tierra. Si queréis saber más acerca de los personajes y sobre todo los diálogos cargados de sabiduría, que serán totalmente desmenuzados y explicados, os invito a que veáis la segunda parte de este mega análisis que sacaré muy pronto. Ahora vamos sin más dilación a la parte que más me gustó escribir para estos vídeos. Vamos con la obra musical de uno de mis compositores favoritos. Vamos con la banda sonora de Batman vs Superman. Desde que nuestro señor Jaime Altozano bajara de los cielos para arrojarnos su luz en cuanto a la música se refiere, me he aficionado a buscar cada detalle, cada referencia y cada anécdota en las bandas sonoras de mis películas, videojuegos o series favoritas con minuciosidad. Y en el caso de Batman vs Superman encontramos varias curiosidades que os van a encantar. Todo esto bajo la premisa de que no sé absolutamente nada de música. Era experto en flauta dulce en nivel 99 en secundaria, pero de eso hace ya mucho. Pero estoy seguro de que muchos han podido apreciar detalles en la música de vuestros productos de entretenimiento favoritos que luego han sido confirmados por expertos o por los mismos compositores. Sin más, vamos allá con la música de Batman vs Superman. Hans Zimmer junto con Yankee XL fueron los encargados de componer esta banda sonora, para la que Zimmer rescataría ciertas piezas musicales de otras películas que nos suenan muchísimo, como Interestelar, Tears of Sun, El último Samurái o El Rey Arturo, tal y como ya había hecho con Piratas del Caribe, por ejemplo, pero además mantiene varios de los temas vistos en Man of Steel, la anterior película de Superman. Podemos ver cómo utiliza parte de los temas de Man of Steel, como DNA, Krypton Last o Many Questions, para que nos suene todo ese ambiente extraterrestre con la creación de Doomsday, esa abominación alienígena. De hecho, Blood of My Blood es el tema que acompaña a la creación de Doomsday, un tema cuyo primer compás homenajea al fallecido James Horner y su na-na-na-na que había utilizado en muchas de sus obras y que nos da esa ambientación sombría y tétrica para un momento tan tenso. El tema de Sent Here for a Reason o This is Clark Kent también son rescatados aquí en varias ocasiones, pero me encanta cómo suena en This is My World, ya que esos acordes nos hacen recordar la versión más humana de Superman, aquel que puede amar a Lois, a su familia, al hogar y a las personas buenas que hay en este mundo. Cuando Lex le muestra la foto de su madre Martha, suena el tema rescatado de Goodbye My Son, una especie de canto o de nana que sería entonado por la otra madre de Clark, su madre biológica, cuando se despedía de su niño justo antes de mandarlo a la Tierra. Y ahora vamos con el que llamaremos el tema de Superman, pero antes hagamos un viaje en el tiempo. En 1978 se estrenó la película de Superman, película en la que trabajó componiendo la música el célebre John Williams. En esta obra ya veríamos algo con lo que nos acostumbraríamos más adelante, los llamados leitmotivs, aquellas melodías o notas que aparecen en una canción y que básicamente son metáforas o referencias que representan a personajes, objetos, situaciones o emociones. Estos leitmotivs los veríamos muchísimo en otras obras de Williams como Star Wars, Harry Potter, Indiana Jones, etc. En el caso de Superman, Williams parece estar contándonos una de las múltiples historias donde el héroe llega presto a salvar la situación, pasando por un interludio en calma como si estuviera volando tranquilamente por el cielo, cuando de repente algo va mal y vuelve a salvar la situación. La música nos está contando una historia. Por su parte, en el caso del tema de Superman de Hans Zimmer, vemos algo parecido. No estamos ante el héroe hecho y derecho de 1978, un Superman todopoderoso y seguro de sus principios ideales, sino que estamos ante un chico de Kansas, que duda, que es muy humano y que se cuestiona si lo que hace está bien, si tomar elección a la hora de intervenir es lo correcto. Las notas comienzan dándonos una sensación de calma, de inocencia, transportándonos a otro mundo al que no estamos acostumbrados. Esto se refleja en el nacimiento de Clark y en la esperanza que representa para todos. La siguiente parte parece indicarnos que le cuesta arrancar y cumplir con su cometido. Parece que cae, está atravesando el camino del héroe, necesita ese empujón que lo lleve a su destino.
Así pues, las dudas dejarían paso a un explosivo y emotivo final, como si su fuerza acabara por despertar, dejándonos con una sensación de poder inconmensurable. Hans Zimmer parece intentar hacer sentirnos parte de la melodía, nos hace sentirnos reflejados en Clark, en sus sentimientos humanos, nos mete de lleno en la película recreando el ambiente que vemos en pantalla, y recurrirá al tema de Superman cuando veamos a Clark como un humano más, que siente y padece, y también cuando aparezca como el superhéroe más grande de todos los tiempos. Como dato, Danny Elfman fue el encargado de componer la banda sonora de Justice League, donde también aparecerían obviamente Batman y Superman. Lo curioso es que aquí Elfman recurriría al tema clásico de Superman de 1978 y al tema que compuso él mismo para la película de Batman de 1989, sirviéndose del pasado para crear varios temas épicos. Ahora arrojaremos un dato aún más interesante. Mientras que el tema de Superman ya lo habéis escuchado, parece comenzar siendo tocado por ángeles con cornetas que predicen la llegada del dios para salvarlos, el tema de su mayor enemigo suena así. El tema de Lex parece el tema de Superman casi invertido, una corrupción en los acordes o un reflejo retorcido del motivo de Superman, que nos hace entender que Lex, en su camino de salvar al mundo, porque no olvidemos que Lex siempre ha querido salvaguardar a la humanidad y es considerado un filántropo o amante de la humanidad, este se ha visto totalmente corrompido ante la idea de que alguien que no pertenece a este planeta y que no ha trabajado para obtener sus poderes pueda llegar a liderarlos. A Lex le parece un pecado que Superman viva. Por lo tanto, aunque suenen los mismos acordes, las connotaciones son totalmente diferentes, corrompidas y terroríficas, apartadas de la rectitud. De hecho, guarda también cierta similitud con el tema de Batman, ya que en un principio, tanto Batman como Lex tienen el mismo objetivo, el de acabar con Superman, por la amenaza que éste pueda provocar, pero evidentemente pronto se diferenciarían. Como veis, la música es increíble y también es fantástico la de datos que nos dan. De hecho, el tema de Lex, The Red Capes Are Coming, es toda una declaración de intenciones de lo que llegaría a ser la psicología del personaje, tan extraño y a la vez complejo. Al principio el piano nos parece indicar la determinación de Lex, de acabar con su mayor enemigo, pasando posteriormente a un interludio que parece sacado de la película de Sherlock Holmes, y que parece indicarnos el inicio de la obsesión y la locura de Lex por ver realizados sus planes. Empieza a creer cada vez más que lo que hace es lo correcto, para dar finalmente paso a una lluvia de violines que nos hace entender que Lex se ha vuelto totalmente loco, engullido por su propio plan. Finalmente demos paso al tema de Batman, aunque aquí le llamaría más el motivo de Batman, esa unidad mínima de significado con la que puedes entender a qué pieza musical pertenece o te recuerda, simplemente escuchando unas cuantas notas. Es decir, que no creo que haya un tema de Batman para esta película, sino un motivo de Batman. El típico golpe seco de tambor que estaréis escuchando de tan, 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 y que de hecho tengo un serio problema con él, porque me parece súper simple. Sin embargo, encaja perfectamente con esta versión más adulta, física, experta, vengativa y despiadada del personaje. Por otro lado, me encanta que en el tema de They Were Here suene el motivo de Batman, pero precedido por una serie de violines que parecen simular el aleteo de miles de murciélagos. Ya vimos algo parecido en el análisis de Jaime Altozano sobre El Señor de los Anillos, Las Dos Torres, como el tema de Rohan. Vimos como el tema de Rohan era la consecuencia natural de mezclar el sonido de un caballo al galopar, el tacatá, 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 con el motivo del bien sobre una escala mayor. El hecho de que asimilemos el motivo de Batman con el aleteo de murciélagos me parece un detalle simplemente fantástico. De hecho, es algo que podemos ver incluso en la película cuando el joven Bruce cae al pozo. Y es cierto que habíamos mencionado que Hans Zimmer había rescatado temas de Man of Steel, la anterior película de Superman, a la hora de realizar esta banda sonora, pero no sería el único personaje del que rescataría otros temas. Recordemos que Hans Zimmer también compuso la banda sonora del Caballero Oscuro, el Batman de Christian Bale, y es curioso como en la trilogía de Nolan se utilizaba un grito en la distancia para representar lo que sentía Bruce ante el asesinato de su familia, elemento que parece haber sido rescatado de nuevo aquí para el tema de Beautiful Lie, y que casualmente también se muestra cuando asesinan a los padres de Bruce. Y vuelve a ser rescatado una vez más cuando Batman se acuerda de su familia justo antes de casi asesinar a Superman.
nos muestra la parte más humana de Bruce. Como dato, Beautiful Lie hace referencia a que la hermosa mentira es Dios, cuestionando desde un principio su existencia. ¿Y cuándo se da cuenta Bruce de que Dios, en este caso Superman, es falso? Es decir, no es un Dios. Exacto, justo en el momento cuando se da cuenta de que Clark es más humano que él, con el mítico Martha. Toma spoiler. Como veis, la banda sonora de esta película está cargada de referencias y nos da constantemente pistas, y si bien personalmente no creo que supera la banda sonora de Man of Steel, creo que es simplemente genial. Pero bueno, estamos hablando de Hans Zimmer, uno de los mejores compositores de los últimos años, así que es normal. Mención especial al tema de Wonder Woman, violines distorsionados con guitarras eléctricas y contundentes percusiones que lo vuelven un temazo épico. Y hasta aquí la primera parte del mega análisis barra defensa barra esta película es la hostia de Batman vs Superman, pero agarraos porque si esta parte os ha gustado vais a alucinar con la segunda parte mucho más profunda e interesante. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero de verdad que os haya gustado. Esto va a formar parte de esta serie de vídeos en defensa de Batman vs Superman, ¿vale? Una película que para mí, como digo, me ha encantado desde siempre, aunque sobre todo con su versión extendida, sobre todo si sabes las referencias a las que hace mención, sean las históricas, las filosóficas, las mitológicas, etc. Como digo, os va a encantar la segunda parte y os espero allí. De verdad, si os ha gustado, os lo agradecería muchísimo, ya sea suscribiéndoos, ya sea dándole al botón de like, eso me ayudaría muchísimo. Y ya evidentemente, si me queréis ayudar más, pues podéis formar parte de los miembros del canal, con la que tendréis ciertas ventajas en mi canal, como poder ver los vídeos antes, etcétera, etcétera. Así, sin más, espero que os haya gustado y ya nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, chao. Estamos a casi 40 grados en Córdoba. Me estoy muriendo. Ayuda.